yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be. ¿Vive tu hermana en Asturias? Sí, Muy bien, ¿y tú que vienes de Madrid a verla, eh? sí, a visitarla y comer las uvas y todas las cosas. Ay, pasar la noche vieja aquí. Sí. Oye, y ahora que estamos en fechas ya de Reyes, Sí. ¿no? Viniste a ver al príncipe Aliatar. Sí. Algo. Bueno, y vamos a ver. Oye, cuéntame un poquitín, ¿qué es lo que llevas allí? ¿Qué te Un regalaron? chocolate y una de benedictinas. Muy bien, muy guapo. Bueno, y oye, ¿y qué es lo que pides tú para los Reyes? Porque hay que pedir algo. Yo también pido mucho, ¿eh? Yo he pedido un portátil, una cámara de fotos digital. Digital, como la tuya, Diego. Este tiene una cámara más pistonuda para colocar aquí de esas subjetivas. Vamos a grabar al monte. ¡Ay, no! O para la cabeza. ¡Seguro! Bueno, pues, oye, luego, ¿cuándo te marchas para Madrid? El día 5. El día 5. Sí. Así que no ves la cabalgata de Reyes que vienen por aquí en barco. Yo creo el día 6. Bueno. En Madrid veo. Creo. Bueno, y ya que te vas para Madrid, ¿qué pides tú para todos los españoles y para los madrileños que son amigos que vives allí? Traigan muchas cosas, salud, dinero y amor. Muy bien. Y suerte para todos. Oye, ¿y tú qué eres? ¿Del Madrid o del Atleti de Del Madrid? Madrid, ¿Del Real Madrid, Madrid? sí. Pues tendrás que pedir algo especial de Reyes para los En del Madrid, ¿Qué? ojalá la gane el campeón de la Copa. Muy bien. ¿Y la Liga? En la Liga también. ¿Y la Champions? El Champions, super doble también para ellos. Bueno, pues nada, de Toño Camaño y de Diego, dos amilesinos de Telavilés, de la tele de aquí, que seas muy feliz, que te traigan mucho los Muchas Reyes gracias. y a ver si te podemos hacer llegar la grabación de regalo, bueno, de regalo, no sé, a Madrid, ¿vale? Muy bien. Venga, bueno, pues ahora, venga, muchas gracias. Es que los Reyes son la ilusión de los pequeñinos, de los medianos y de los mayores como yo también, porque yo pido muchas cosas a los Reyes Magos, lo que pasa es que me van a traer muy poco. Aquí tenemos al príncipe Aliatar con los más pequeños y ya van pasando ellos ahí. Así que mira, yo voy a sentarme aquí, al lado del rey, del príncipe, y mirad todas las cartas, ¿eh? Mirad, Diego, mira qué cartas más buenas. Bueno, voy a leer alguna de las cartas que te piden los niños, ¿eh? Mirad, y vamos a coger, por ejemplo, esta, ¿eh? Esta que, mira. Porque claro, si lo ven en la televisión, pues llegan más pronto los regalos. Queridos Reyes Magos, me gustaría pediros para hacer cosas con barra. No puedes decir sí ni no. Eso no sé lo que lleve. Mesa de aprendizaje y una cámara, si es posible, roja. Diego, creo que este año vamos a tener competencias con las cámaras, ¿eh? Todos los guajes piden cámaras. Espero que no sean de televisión. Mira, lo que más ilusión me hace, la capa roja, muy bien. Es una bicicleta, Inés, para los Reyes Magos. Mirad cómo está todo el baúl lleno de reyes. Y yo estoy viendo a los más pequeños que están acercándose aquí y dicen: feliz Navidad, espero que te haya gustado mi carta. Hasta el año que viene, correcto. Muy bien. Y ahora vemos cómo el príncipe Aliatar está recogiendo todas las cartas de los más pequeños, ¿eh? Vamos a leer otras. Decía: este año que me he portado muy bien y si me podéis traer el juego de Monster Hits para la... No, en español, no sé. La muñeca Monster Hits. Oye, esta muñeca Monster Hits, tengo que preguntar yo a los más pequeños quién es esta muñeca, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un poquitín a ver lo que dicen los más pequeños, ¿eh? ¿Te has portado bien este año? ¿Y qué te vas a pedir para Reyes? Habla con él, para que te escuche. ¿Qué te vas a pedir para Reyes? Un coche que anda por las paredes y un coche que cambia de color del Doctor Calavera y un hámster que se llama Chatimal que repite todo lo que yo digo. Vaya, ¿y te has portado bien? Sí. Muy bien, pues yo te voy a dar unos regalitos ahora, ¿vale? Vale. Y a ver si tenemos suerte con esos regalos el día de Reyes. Vale. Mira ahí, mi amigo. Oye, nena, ven, fuiste muy buenina para pedir todo eso. Sí.
Fuiste buena. Sí. Sí, mi sol. Bueno, pues, oye, ¿y qué es esa muñeca de la Monster no sé qué? ¿Eso qué es? ¿Tú lo conoces? Porque yo leo las cartas de los niños y pone la muñeca Monster High. ¿Qué es la muñeca Monster High? Unas brujas. ¡Ah, y una bruja! Es una bruja. ¿Tú pediste también la muñeca Monster High? No. No, ¿tú qué pediste? Un coche que anda por las paredes bueno. y un coche que cambia de color. Muy bien, sí señor. Ahora pues, y a ver, yo te voy a hacer otra pregunta porque los Reyes Magos están muy interesados en que el día de la cabalgata, ¿qué vas a hacer nada más que acabe la cabalgata? No lo sé todavía. Pues nada más que acabe la cabalgata para la cama como un volador. Sí. Y ponerles un vasito de leche para cada uno. Whisky no, porque no pueden beber alcohol, ¿eh? Porque igual conducen. Un vasito de leche para cada niño, para cada rey, y luego unas galletinas, unas magdalenas. Eso se lo dices a mamá que se lo ponga, ¿eh? Sí. ¿Vale? Vale. Venga. Y nada, tenemos aquí, vamos a ir recogiendo un poquitín, para ir dejándolos con el día más grande, para los más pequeños, el Día de la Ilusión, que es nada más y nada menos que son el día 5 de enero, que vienen los Reyes Avilés, vendrán desde la ría, y en la ría cogerán unos coches antiguos de época, y vendrán hasta el Quirinal, y en el Quirinal se montarán en las carrozas, y en las carrozas, llegarán a la Plaza de España los Reyes Magos para decir, como los príncipes. ¿Cómo están ustedes? Hola, mi vida. Hola, mi sol. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Cada. Sara. ¿Esa qué es? ¿La carta para los Reyes Magos? ¿Y qué pediste a los Reyes Magos tú? Ordenador. Ordenador. Bueno, no sé lo que me dijo. ¡Hay un ordenador! Ya un ordenador tan pequeña. A ver, leemos la carta a los Reyes Magos. A ver lo que pone aquí. A ver. Dice, me he portado bien y por eso os pido un ordenador, una muñeca y juegos ¿de qué? Con educativos. Os dejo leche en el pasillo. En el pasillo no, que está muy frío. Déjalo en la cocina. La leche déjala en la cocina, ¿eh? La leche hay que dejarla en la cocina. Se siente la sillina de la cocina, una leche y unos galletes de María o los que quieras. O polvorones. A ver lo que les gusta a los Reyes, ¿vale? Bueno, nada, estamos aquí con los más pequeños. Decir que voy a ver si puedo... Ven tú para acá, mi vida, que allí... Mira la mamá, mira, hola, hola, mi sol, ven para acá con Camañín. No, mi vida, vaya un poquitín. ¿Qué pediste a los Reyes Magos tú? ¿Qué pediste? Todavía no sabes hablar, ¿eh? Muy pequeñina. ¿No sabes hablar? ¿No? Pero bueno, la mamá sí sabe lo que pidió, ¿no? A ver, ¿qué pidió? Una sillita con una muñeca. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Qué más? No. ¿Qué más? No le gusta el mico. Oye, pues a lo mejor igual que el futuro tuyo, mi vida, de presentadora, ¿eh? Bueno, pues con los más pequeños estoy. Voy a ver cómo el príncipe Aliatar Porque claro, el príncipe Aliatar, para todos los niños que nos estáis viendo, es el representante de los Reyes Magos en las ciudades por donde va. Y cuando vienen los Reyes Magos, hablan con el príncipe Aliatar y dime, a ver, dame todas las cartas de los niños lo que me pidieron, para luego poder llevarlos, ¿no? Así que, vemos aquí, voy a saludarlo, ¿eh? Bueno, pues voy a saludar al príncipe Aliatar. Majestad. Bueno, Feliz año. Igualmente. Aquí tenemos al príncipe Aliatar, embajador de los Reyes Magos. Y como es el que está recibiendo todos los niños, como veis que está todo lleno, quería que nos dieses unas palabras para todos los niños que han venido por aquí, para tranquilizarlos, para decirles que todo lo que pidieron, que los que fueron buenos, que los Reyes se lo van a traer y que duerman pronto. Hombre, eso ellos ya lo saben. Lo tienen clarísimo. Lo que pasa es que algunos vienen muy pícaros. Sí, vienen muy pícaros, pero yo lo sé todo. Sí, ¿eh? Lo sé todo. Pícaros, ¿por qué? Porque te engañan, ¿no? Hombre, vienen con esa sonrisilla que se creen que se han portado bien todo el año. Pero tranquilos, los Reyes Magos lo saben todo. Lo saben todo. Bueno, ¿qué les podemos decir a los más pequeños en este día que llega?
Que se animen a ir a la cabalgata de Reyes y que se vayan a dormir pronto. Muy pronto. Muy y pronto. recomendación después, porque muchos, yo les digo que les pongan un vasín de leche para lo hecho, pero a lo mejor igual no pueden tomar leche. ¿Qué es lo que les tenemos que dejar a los Reyes Magos? Unos polvorones, Muy bien. un té a lo mejor, si cabe, Sí. turrones, lo que venga en gana. Bueno, pues que el Príncipe Aliatar tiene mucho trabajo porque todavía faltan 2 días para que lleguen los Reyes y son muchos los niños de Avilés y de la comarca que vienen por aquí, ¿no? Hombre, y luego el día de la cabalgata, que hay más trabajo todavía también. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dejaros ya con unas imágenes de los más pequeños, desde aquí, desde esta jaima, que donde estamos con el Príncipe Aliatar, recibiendo a todos los niños de Avilés, para que el día de Reyes sean muy bueninos. A esta le vamos a regalar algo de bailar, una malla de baile. Mi vida. Y con una imagen, voy a despedirme con ellos desde aquí. ¡Hala! Mi vida. ¿Fuiste bonita, mi Sol? Sí, ¿Y esa ya es la carta de los Reyes? ¿Y qué pediste a los Reyes? Bueno, pues nada, con esta imagen de los más pequeños y los más mayores, como estamos aquí, así que voy a hablar con alguno de los mayores para que también me digan algo relacionado con si los niños fueron buenos o fueron malos. ¿Fuiste buenina? ¿Tú fuiste buena? Sí. Sí, pero ahora tengo que preguntárselo a la mayor. ¿Cómo fue? Que ¿Fue buena o la fue mi mala? nieta es buenísima. Buenísima. ¿Qué va a decir la abuela? y unas notas estupendas. Y Estupendas. entonces, ella, el Reyes, va a tener todo lo que pidió. Todo, Todo todo. lo que pidió. Pero pidió poco, Y- Porque y- tiene muchas cocinas y Sí, y pidió en casa poco. de la abuelita, porque en casa claro. de la abuelita algo también. Algo Nada, también. porque yo pedía en casa de abuelita de mi abuela por un lado y por otro. La abuelita de mamá, la de papá. Claro, y los ¿Y qué tíos. pediste tú en la casa y de los tu tíos. abuela? ¿Qué Uy, pediste tú en ¿Qué la casa de pides tu tú en abuela? casa de No lo abuelita? sé. No lo sabes. Sí, díselo, mi vida. Hombre, no, díselo, que si no- El hotel de No, los porque si no luego los Dilo, Reyes... dilo, mi vida. Cositas de las piripos. De las pinipón. Muy bien, Claro. muy bien. ¿Y tienes hermaninos? No, No tiene primos. Muchos primos, ¿eh? Sí. Bueno, hala, mi Sol, Venga, os dejamos, Os dejamos con una imagen del Príncipe Aliatar y los pajes que reales que los tenemos aquí, tanto a uno como a otro, y que los Reyes sean muy buenos con vosotros. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Estamos aquí en Avilés, en la calle La Muralla, delante de la sidrería Casa Moisés y de Inmobiliaria Muralla. Sí, señor, abre la muralla. Bueno, antes de nada, nosotros vamos a recoger la llegada de los Reyes Magos a la Plaza de España y donde serán recibidos por la alcaldesa y van a tomar un vinín. Así que yo, como hoy el día de los más pequeños, los protagonistas van a ser los más pequeños. Oye, ¿verdad, Chiri? Manda un saludo. Eso es. Bueno, antes de nada, mandar un saludín, mientras mi compañero va recogiendo a los más pequeños, a Iría, una niña que está malina y que no puede ver la cabalgata. Así que la niña esa mala que no puede ver la cabalgata, se la voy a dedicar yo hoy, en ese día tan señalado. También a Ana y Carolina, que ya saben ellas quiénes son, que son los hijos de, las hijas de, bueno,
de aquí, de Casa Moisés. Y también, pues saludar a Alejandro y también a Javi. Y por supuesto también voy a saludar a todos los niños que están en Avilés viendo la cabalgata. ¡Mando un saludín, Chiri! Mira para la tele. ¿Qué pediste a los Reyes Magos? Es que a Papá Noel. Muy bien, no, Papá Noel no, que son los Reyes Magos. ¿Cómo Papá Noel? Pero es que vino a buscar a Papá Noel. Bueno, te están empañado con Papá Noel. Bueno, nosotros desde aquí estamos viendo una imagen de la calle de la Muralla. Decir que el recorrido es el siguiente. Vienen desde el Quirinal. Bueno, primero vinieron en barco, en una lancha. Vinieron por el puerto y atracaron allí donde los Tres Picos. Y ahora fueron al Quirinal a subirse los carroces y hacen su recorrido por toda la calle de José Cueto, llegan a la Plaza de la Merced, cogen la muralla, la calle La Cámara y la Plaza España. Así que con imágenes de los más pequeños. ¿No queréis sacar a los más pequeños? Sácalos, Está todo Avilés ya preparado, todo Avilés preparado para recibir a los Reyes Magos. Y ahora voy a preguntar yo ya a estos niños que están aquí. A ver si me saben decir cómo se llaman los Reyes Magos. A ver, ¿cómo se llaman? Dilo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los Reyes, Chiri? Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero más alto. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y a ti cuál es el que más te gusta? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Nada, Baltasar. Baltasar. Bueno, ala, menos mal que ya habló, comió la lengua un gato, Si Camaño no fai nada, mi rey. Bueno, decir que nosotros vamos a ir recogiendo esa llegada con el cortejo real. Primero aparecerá el príncipe Aliatar y luego después del príncipe Aliatar va a aparecer el Mofletes. El Mofletes y el coche de bomberos que lle del año 1800 y pico. Y luego después mira los más pequeños. Chiri, ahí va Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí los tengo a los tres. Y saludar también al Café del Rincón de Mateo, donde tomo yo el café todos los días. Agencia Inmobiliaria Muralla también, aprovecho, para que nos den... mira, y esta niña también, voy a saludarla. A ver, ¿qué pedís a los Reyes Magos? Oye, porque los Reyes Magos no son solo para los pequeños, también son para la gente mayor, ¿no? ¿Tú qué pediste para los Reyes Magos? Hay muchas cosas. Pero una al menos, dímela, para que te cumpla. No sé. Porque que me toque la lotería mañana. Eso va a ser jodido, ¿me entiendes? Eso ya no es cuestión de pedir, eso ya es cuestión de suerte. Bueno, ahora venga, Chiris, voy a dejaros aquí con una imagen, porque nosotros vamos a acercarnos hasta la Plaza de la Merced, Y a ver, ¿qué pediste tú a los Reyes? No lo sé. No lo sabes. Madre del alma, estos niños este año están atontados, ¡Hala! Bueno, con una imagen de toda esta Plaza de la Muralla, calle de la Muralla, abarrotada de gente, más bien mayores. ¿Y esta niña qué pediría a los Reyes? ¿Qué pediste a los Reyes, mi vida? Sí, hijo. ¿Qué pediste a los Reyes? A mí no me dejan nada. ¿Cómo no te van a dejar nada? ¿Qué quieres que te regale? Regálotelo yo. No me digas. Bueno, sí, pues, ¿qué quieres pedir? muchas cosas. Muchas cosas, ¿cómo? Trabajo, es lo que... trabajar, mi vida? Sí. Pero hay que dejar el trabajo para los jóvenes. Para los jóvenes. Y es para otros, Y es para otros, no es para ella. No es para ella. Y que arreglen la calle de Llano Ponte. Muy bien, vale. Que está llena de mierda de los perros. Muy bien, hala. Oye, cuidado con los perrinos. Sí. ¡Feliz año! ¡Hala! Y nosotros con una imagen desde aquí os dejamos. Volvemos en nada, en un momentín. Bueno amigos, ya estamos aquí, ya para la primera carroza, el coche de la policía local, abriendo el cortejo. ¿Cómo están vosotros? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Muy bien, ¿y quién vienen ahora? ¡Los Reyes! ¿Y cómo se llaman los Reyes? ¿Y quién falta? ¿El príncipe? ¡Juan Carlos! ¡No! ¡El príncipe Felipe! ¡Aliatar! Bueno, pues aquí estoy con el saludo. ¡Hola! Saludando a la policía local. La primera carroza. ¡Hola, muy buenas! Oye, abre un poquitín, Chiri. Oye, ¿ya vienen por ahí? Ya están ahí. Están ahí, ¿no? ¿Y ese primero que está abriendo, quién es?
Vamos a preguntar. Bueno, pues decir que aquí está, debe de ser. Míralo, está parado él, muy guapo. Tener cuidado con los caballinos, mi vida, que los caballinos, me cago en la mar, vienen y dan un escondes de la puñeta, ¿Y tú? Yo tengo caballinos, díselo. ¿Tienes caballo? Sí. ¿Y cómo se llama el caballín? Linda. Linda. Bueno, pues, Chiri, ¡aliatar! ¡Aliatar! ¡Ven para acá, ven aquí, anda un poco! Ahí lo tenemos, el caballito bandolero, el príncipe, abriendo el cortejo, muy bien. Mira cómo baila el caballo, mira qué guapo el caballo. ¡Hola ahí! Sí, señor. Muy bien. ¡Ole! ¡Ole, qué guapo! Oye, ¿cómo se llama este caballo, Chiri? ¿Cómo? Lepanto. Oye, ¿y qué viene? Estos vienen de doma clásica, ¿no? No, de doma vaquera. De doma vaquera. ¿De dónde viene? De Avilés. ¿De Avilés, Chiri? ¿O no me dan una patada? No, ¿eh? ¡Hola, mi vida! ¿Qué tal? Un saludín de Toño Caballo. Bienvenido a Avilés, mi rey. Eso, saluda. Muy bien. Los pajes que vienen a caballo, aquí los estamos viendo. Yo me voy a acercar un poco para acá porque quiero mostrar un poco el recorrido de esta cabalgata. Estamos justo en la Plaza de la Merced, pero luego nos vamos a ir, pues ¿a dónde? Nada más y nada menos que a la calle de la Muralla y a la calle La Cámara. Abriendo el cortejo, estos caballos que bailan, ya lo visteis, el caballo Lepanto, que bien baila, miradlo. Seguimos en este recorrido. Oye, amigo, vamos a preguntarles cómo vienen Gaspar y Baltasar y Melchor. A ver cómo vienen, ¿no? A ver, ¿tú cómo crees que viene Melchor, Gaspar y Baltasar en la carroza? ¿Cómo vienen vestidos? ¿Sabeslo? ¡De túnicas! Ah, de túnicas, muy bien, vale. Voy a meterme entre los caballos. ¡Hala, Chiris, venga! Ahí está, aquí está otro, Decir que voy a hablar con ellos un poquito mientras están parados. Hola, amigo. Hola. Bueno, ¿qué tal, amigo? Oye, estoy seguro con los caballos, ¿no? Oye, ¿de dónde venís vosotros? ¿De dónde venís vosotros? De Oriente, pero... De Oriente, sí, pero sí. ¿Los caballos dónde estaban reposando? Estaban ahí al lado del puerto, ahí. Al lado del puerto. En San Juan. En San Juan, Ay, muy bien. Vete cogiéndome a los pajes. Mirar, hola. Hola. Aquí tenemos, hola. Bueno, pues esto es... estamos escuchando los tambores. Vamos a ir recogiendo. ¿Qué tal, amigo? Los caballinos muy guapos, ¿eh? Mira cómo baila, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira cómo me mira. Saluda, caballín. No se asustará, ¿eh? Venga, tengo miedo. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí, Chiri. Tengo cuidado, ¿eh? Era lo que me faltaba, que el día de Reyes que me pisara un caballo. Era lo que me faltaba. Mírales qué guapos son. Muy bien. Neña. Hay que ir saludando a los niños. Saludando a los niños, mirad. Aquí estamos. Bueno, yo voy a coger y a dejarles un momentito, ¿eh? Me está dando la tos. Vamos a ver aparecer el cortejo por aquí con los tambores, de Jerusalén, sí señor. Y los más pequeños aquí todos pendientes de coger a los Reyes Magos y decir, bueno, cuando pase el Rey Mago, ¿qué le vais a decir? A darnos caramelos. ¡Eso! Sí. Bien, caramelinos para los niños. ¿Qué tal, amigo? ¿Va todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Dónde está ¿Dónde están ahora? No, todavía viene por ahí la... Bueno, todavía... Saluda a la tele, Chiri, que estamos en... Bueno, ¿qué? Hay que gritar para que vengan. Bueno, pues nada, voy a coger, a dejarles con una imagen. Vamos a coger el primer cortejo. Míralo, mira el caballín, qué guapo. Cógeme las imágenes. Muy guapo, sí, señor. Muy bien, aquí los tenemos. Mira este, Muy guapo, Tiri. Está rascándose. Cuidado, cuidado. ¡Hala! Así que nosotros con estos primero vamos a dejar ya lo que es la primera fase de la comitiva, que es la presentación por parte de los pajes montados a caballo, que vienen justo encabezando la comitiva de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Míralo cómo baila, sí señor, ahí, con esa imagen vamos de cabos.
A Diego, a Cristina y la otra, ¿cómo se llamaba? Y a Andrea, voy a decir al Rey Mago que no nos traiga nada por lo malos que fueron, ¿eh? Y ahora vamos a recibir al primer cortejo. Bueno, no, mira, la cabalgata no está aquí, la cabalgata está aquí. ¡Hala! ¿Dónde está el padre de este niño? ¿Dónde está el padre? Bueno, pues aquí vemos el cortejo de... Voy a preguntar yo a quién acompañan, ¿eh? Así que vamos a recogerlos los tambores, que yo muy guapo los tambores. Ahí estamos. Voy a dejarnos un poco con la música del tambor. ¿De qué cortejo sois vosotros? ¿Del príncipe Aliatar o del Melchor? De Melchor. ¿Sois el cortejo que acompaña a Melchor? Sí. Muy bien. Aquí estamos viendo a los tambores de el rey Melchor. ¿Cómo se llama el primer rey? A ver, ¿cómo se llama el primer rey? ¡Daniel! ¡Melchor! Ahí. Vienen haciendo mucho ruido los tambores. Debe de ser que traen muchos regalos para los niños, ¿eh? Los tambores que acompañan... Ahí. Muy bien. Estamos ante la iglesia grande de Sabugo, la plaza de la Merced y con el cortejo del primer rey. Decir que vienen unos gigantes ahí y cabezudos y con fuego y todo. Miradlos. Y voy a dejaros ya, porque nos marchamos de aquí. Nos marchamos con una imagen de la calle donde ya vemos aparecer al rey Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí vemos la primera carroza, el primer trono del rey Melchor. Desde la calle de José Cueto. Y nosotros ahora nos vamos a alargar de aquí con una imagen de los zancos. De los zancos, voy a saludarlos, ¿eh? Voy a saludarlos. Hola. Hola. ¿Quiénes sois vosotros? Los zancudos de la comitiva de Los zancudos de la comitiva. ¿Y tú? La zancuda. ¿Qué alta es? Agáchate un poco, mi vida, a ver. Vale. Bueno, hala. Bueno, con esta imagen y con el fuego, nos vamos. Bueno, pues ya vemos a los caballos, entronando la calle de la Cámara, ya para subir hasta la Plaza de España, donde nos espera, pues, desde el balcón, los reyes darán un mensaje para todos los niños de Avilés y de la comarca. Así que vamos a recibir ya muy dentro de poco, vamos a recibir, a ver, ¿cuál es el rey que viene primero? Melchor. Melchor. Tiro más alto. Melchor. Muy bien. ¿Cuál rey el que viene primero? Melchor. Melchor. Pero más alto. ¡Melchor! Eso es. Bueno, Melchor, aparece allí el trono. Nosotros vamos a intentar hablar con él, ¿eh? Hablar con el rey Melchor. Yo quiero que me traiga muchos juguetes. ¿Qué pediste tú a Melchor? ¿Qué pediste algo a Melchor tú? Una muñeca. ¿Pero cómo se llama muñeca? ¿La de la Monster Hit? Stephanie. ¿Cuál? Déjalo para déjalo para el otro año, ¿eh? Monster Hits, son los muñecos de moda este año, ¿a que sí? ¿Tú qué pediste, Chiri? ¿Qué pediste tú para Reyes? Debe de ser que están nerviosos, Diego, ¿eh? De Ronaldo. ¿Cómo? Las botas de Ronaldo. Bueno, mira, este año voy a ser buenín con Ronaldo, porque el otro día dije que era muy malo, muy malo. Es el mejor. No, el mejor es Messi y luego Ronaldo. No. Hombre, no. ¡Hala! Venga, ya no te voy a decir a Melchor que no te ponga las botas de Ronaldo.
por decir que es mejor Ronaldo que Messi. ¿Cómo va a ser Messi? Ahí estamos. Bueno, yo voy a andar un poquito, ¿vale? Andar un poquito por aquí para que vean a esos pajes tan guapos que hay aquí y recoger al rey Melchor. ¡Hola, Melchor! Aquí estamos. Muy bien, muy bien. ¡Hala! ¡Rom, pom, pom! Mira, mira para la tele, nena. Mira para la tele. ¡Manda a saludar! ¡Hala! Vamos sacando. Hola, mi vida. ¿Qué tal? Oye, ¿hace frío en Avilés? No, no. Es que vienen del Oriente, que allí hay mucho calor. ¿A que sí, en Oriente? Sí. ¿De qué país viene? ¿Del Oriente? Del Oriente muy, muy lejos. Con mucho desierto, ¿eh? Unas tormentas mogollón. Bueno, pues luego invitamos a un Cuba Libre, que en España bebemos Cuba Libre. Bueno, sí, es verdad, ¿eh? Igual no pueden beber. Bueno, voy a acercarme al fuego, chiris. Y nos vamos a... Aquí está con el fuego. Vamos a tener fuego. Muy bien, ole. Vale, muy bien, nena. Muy guapo, sí, señor. Chiri, cuidado. Cuidado que como salte una brasa la... Muy bien. Mira, yo decía que no habían cagado los caballos y cagaron, míralos. Cagaron los caballos. ¡Hala! Y tenemos gaita y tambor, sí señor. Desde aquí, desde la calle de la Muralla, con el fuego. Hace un fuego ahí guapo, malabares. Ahí, ¡ole ahí! ¡Aplaudirlos! Sí señor, bravo. Chiri, que vas a pisar mierda. ¡Ah! Oye, eso trae suerte. No pasa nada, que es dinero. ¿Y eso que hay, nena? Queroseno. Ahí, vale. Ten cuidado con la mierda. Bueno, eso no es pecado, ¿eh? Y es caca. Saludos, amigos, saludos. Trae suerte. ¿El grupo cómo se llama? Urriello. Urriello, saludo para Urriello. Y ahora vamos a recibir con todos los honores al rey Melchor. Así que vamos a acercarnos y todos los de ellos te van a decir ¡Melchor! ¡Melchor! Mira, ¡Melchor! ¡Melchor! ¡Hola, Melchor! ¡Un caramelo, Melchor! ¡Un caramelo! ¡Saludo! ¡Saludo de Melchor, el rey que viene en esta carroza tan guapa! ¡Caramelos! Bueno, pues con el paso de la carroza vamos a coger la parte trasera de este trono que vienen los reyes. Así que con esta imagen y con esta visita de los Reyes Magos, nosotros vamos a dejaros con aquella imagen que viene allí de la segunda carroza y nos vamos para la calle de la Cámara. El segundo tramo para recibir a los dos reyes siguientes, que son Gaspar y Baltasar. Bueno, yo decía que los caballos que no cagaban, pero cagaron la... Mira ahí. El del fuego ya lo veréis en la tele, en Tel Avilés, ya veréis cómo pisa mierda. Pero la mierda ye, buena suerte, ¿no? Y sácame los más pequeños todos por aquí, por aquí. Vamos a ir recogiendo ya el acceso arriba a la Plaza de España, donde el cortejo de los reyes y los Reyes Magos... caca aquí, a ver. Cuidado. Cuidado. Bueno, como veis, ten cuidado tú. Como veis, todo Avilés está inundado de gente. ¿Lo veis? Mirad, muy bien. Ir saludando. Decir que nosotros vamos a ir acelerando para poder recoger Cuidado. Tengo a mi compañero Diego avisándome. Espera, que voy a saludar a mi nieto, sobrín. Venga.
Hola, Chere. Hola. ¿Qué tal, mi vida? ¿Qué pintan los Reyes Magos? Está nervioso, está temblando. Porque va a venir el show, va a venir Está con vuelo, ¡Hala! Venga, felices Reyes, a mi cuñada y a mi hermano. Y nosotros vamos con mucho cuidado, sácame los niños, todos vamos a ir recogiendo a toda la gente que hoy mismo, Día de Reyes, si queréis ver la cabalgata, a partir de las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche. Nosotros ya estamos haciendo el entronque hacia la Plaza de España. Primer rey, Melchor. Segundo rey, ¿cómo se llama el segundo rey? Gaspar. ¿Y el tercero? Melchor. No, Baltasar. Ahí está. No puede faltar la gaita. Oye, creo que este año en la cabalgata de Madrid salían gaiteros. No sé. Bueno, pues nada, hala. Vamos a ir arrancando. ¿Qué? Muy bien, todo bien. Oye, ¿qué me traes para Reyes? ¿Comprásteme algo para Reyes? Bueno, vamos haciendo la gaita. La gaita y el tambor. Y ahora, como veis, mi compañero Diego está recogiendo pues todo lo que lleve. Mira, Luis, mira, sácame ahí a estos niños, sácamelos a todos. Hoy podéis ver la cabalgata a las 9 de la noche en Tel Avilés. Vale, en Tel Avilés os veis luego. Decir que, otra cosa, voy a aprovechar que mi compañero Diego, vamos a alejarnos un poco de la gaita. Decir que todo esto que estamos grabando, todo lo que Diego y Toño Camaño están grabando, lo podéis ver en YouTube, en Adosados Producciones, todo junto. Adosados Producciones, todo junto en YouTube. Bueno, pues nada, veo que están saludando más a Camaño que a los niños. Sácame los niños todos, muy bien. ¡Hola! Ya tenemos a los más pequeños, que además está la Plaza de España, como muy bien veis, abarrotada de gente, y además decir que ¡hola! Muy guapo, nos vamos a acercar donde está, hay más, ahí lo vemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a ir a acercarnos a los maravillosos gaiteros venidos. Bueno, tengo aquí una por eso, pero voy a decir que el primer rey que va a pasar es Melchor y luego Gaspar, luego Baltasar. Llevo desde la Plaza de la Merced que estoy cansado ya. Ya estoy cansado hoy. ¡Hola, muy bien! Y voy a hacer... ¡Hola, mi vida! ¡Saluda a la tele, Chiri! ¡Hola, caballín! ¿Qué tal estamos? Bueno, pues nada, vamos a acercarnos a recibir al primer rey y luego vamos un poco para allá y saludar, pues, como siempre, todos los años. A los niños ya los saqué. No huele mal. A los niños, y vosotros no sois niños. Niños, efectivamente, este día somos todos niños. Bueno, está todo Avilés lleno, que vengo desde la Plaza de la Merced dando un recorrido calle de la Muralla y está abarrotado. Tino, hola. Bueno, Virrey, Rubén, ¿tú no, qué vienes hoy de sombrero? Vamos a recibir al primer rey mago. Decir que vamos a recogerlos aquí, desde aquí. Bueno. No os oye muy bien porque está... Bueno, nenos. A las 2, a las 3. Ahí estamos el rey Melchor, que viene con el paje, que viene acompañando la comitiva, y nosotros vamos a recibir ahora al rey Melchor. ¿Qué tal el viaje, Alteza? Decir que vienen desde muy lejos. Hoy el día nos acompaña bastante, los niños están muy contentos, y ¡ala, y venga! Aquí los tenemos. Con la monarquía española. Ya decir que hoy, de verdad,
que es el día de más grande para los más pequeños. Diego, vamos a ponernos para este lado para recoger la bajada del rey Melchor, que espera a ver. Vamos a cogernos ahí porque tenemos aquí, vamos a recoger la bajada. No, este no es el rey, este es Josín. Vamos a recoger la bajada del rey que viene aquí ahora mismo. Cuidado, Chiri. Bueno, pues aquí tenemos al rey Melchor que va a hacer su bajada en la plaza del ayuntamiento justo y que será recibido por la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, por la concejal de festejos, Ana Evia, concejal del PP, Constantino Tino y... Bueno, este no conocía. Gelá, muy bien, no te conocía. Ahora vemos cómo... Primero vamos a decir que la alcaldesa... Ponte para acá, Chiri, que no dejas a la alcaldesa que salude al rey mago, los caramelos que están tirando... Y vamos a ver las palabras que le da de recibimiento la primera autoridad avilesina, en este caso Pilar Varela, que recibe al rey Melchor. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás? No se te conoce nada, de nada, de nada. Mejor. Nada, de nada. A la beso. El rey Melchor que va a saludar a los más pequeños y que lógicamente... Pues saludando a los demás componentes del ayuntamiento, concejales del ayuntamiento de Avilés. Así que nosotros tenemos al rey Melchor, que es la túnica, vamos a tirarla para acá, vamos a ponerla para acá. Mira, cógeme la túnica. Cógeme la túnica. Este año los trajes pesan 300 kilos cada uno. Esta cola es una manera, bueno, pues nada. Tenemos a todos los cosas. Vamos a recoger al rey que está allí y que va saludando a los más pequeños. Voy a ver si me puedo escapar y hablar y mirarlo. Recoger eso. Vamos a acercarnos aquí. A ver, muy bien. Ahí tenemos al rey Melchor. Más séquitos. Melchor, ahí está saludando a los más pequeños. Vamos a ponernos por delante de él. Aquí lo tenemos al rey. Como saluda a los más pequeños. Saluda a los más pequeños. Un saludo para Avilés, Melchor. Yo quiero caramelos. Me encanta Avilés. Me encanta Avilés, el rey Melchor. Oye, los niños fueron buenos. Los niños en general Fueron muy buenos buenos. este año. Muy buenos. Así que traerán todos los regalos, ¿eh? Casi todos. Casi todos, sí señor. Vale, muy bien. Los niños fueron muy buenos y están recibiendo, por supuesto, el rey Melchor a todos los niños. Así que nosotros... Decir que ha pasado ya el primer rey. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hola, saludar. Bueno, nosotros seguimos, ¿eh? Seguimos con... Chiri, levanta el paraguas, que trae mala suerte. Trae mala suerte el paraguas, que no llueve. Bueno, ¿por qué traerían paraguas? Del Oriente está llegando el rey. Ahí vemos el segundo cortejo, en este caso el cortejo de el rey Gaspar. Aquí los tenemos. Mirad qué trajes más lujosos llevan, preciosos, los tambores. Vamos a escucharlos. Con un mini job, porque está la cosa muy fastidiada, dame mi caballero. Bueno, pues ya vamos a recibir un poquito al rey, segundo rey, que voy a preguntar a los niños de cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama el segundo rey? ¿Y cómo se llama el rey que viene ahora? ¡Melchor! Ese fue el primero, el que viene ahora. ¡Gaspar! ¿Cómo? ¡Gaspar! Pues vamos a ver a Gaspar, ¿no? De acuerdo. Mirad qué trajes más guapos, míralos. Mirad qué trajes más guapos. Sí, señor. Claro que sí, dames y caballeros. Muy guapos, sí, señor. Precedido de un Hay mucho poderío este año
Hay mucho poderío este año en los trajes de... A ver, mi sol, de la... Mira, Chiri, cógeme el traje. Bueno, ya me están recogiendo los más pequeños. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí vemos al segundo cortejo del rey. Vamos a saludar al príncipe que viene... Oye, venís cansados de tan lejos, ¿eh? Sí. Así que, ¿qué podemos decir a los más pequeños? Pues... Que se vayan pronto para la cama. Exacto. ¿Y vosotros dónde vais a descansar hoy? No podéis descansar, que tenéis que estar toda la noche dando regalos. Claro. Bueno, aquí tenemos a los más pequeños. Ahí vemos al rey Melchor. Bueno, pues vamos a recibir a... Y vamos a dejarnos un poco con la música. La música étnica. Vamos a llamar a Gaspar, que no se entera, no se da cuenta que estamos aquí. Niños de la plaza, niños de Avilés. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahí está Gaspar. Fuerte el aplauso para él. Que sepa lo que lleva una recepción en Avilés. Bueno, pues ya veis el séquito de bailarinas que bailando pues las danzas moras, en este caso ya lo vemos, ¿no? Ahí tenemos al Melchor, a Gaspar. Decir que los tronos son muy guapos, y que vamos a recibirlos. Así que vamos para atrás a ver si podemos recibir a los más pequeños, que los tengo aquí, y vamos a recibir al segundo rey mago. En este caso estamos hablando de Gaspar, que Gaspar traía incienso, Melchor traía oro, Gaspar traía incienso y Baltasar, ¿qué traía? Melchor oro, Gaspar incienso y Baltasar, ¿qué traía? Pilar. ¿Quién? Baltasar, ¿qué traía? Mirra. Oro, incienso y mirra. Correcto. Y vamos a recibir a Gaspar. Un regalo. Decir que hoy te he visto, tienes todos los programas y todas las grabaciones que hacemos, tanto de festejos como de ayuntamiento, colgados en YouTube. Y voy a dar la página A2 Producciones, todo junto en YouTube. Se ve todo. Hoy vamos a colgar hasta la cabalgata de Reyes. Dale. Y vamos a... Gaspar. Aquí tenemos a Melchor y a Gaspar. Oye, son para comer los caramelos, no para matar. Bueno, pues nada, tenemos aquí el segundo rey, que yo voy a ir con él porque va a ir saludando a los más pequeños, Decir que la cabalgata... Bueno, pues vamos a ver cómo... Decir que este año les carroces son muy guapes, que tienen mucha luz, muy larga. Ahí vienen los pajes que acompañan al rey, a Gaspar, no sé cuál será el preferido. El próximo año vamos a traer una escalera mecánica, como las de... No digo nada, que lleve publicidad. Bueno, y voy a meter el micro a ver lo que le dice. Un fuerte aplauso para Gaspar. Qué momento en el encuentro de dos naciones, de dos continentes. ¿Cómo son los niños de Avilés, Gaspar? ¿Cómo? ¿Cómo son los niños de Avilés? ¿Buenos o malos? Hay de todo como en botica. Sí, pero son muy bueninos este año, En general sí. Bueno, muy bien. Saludando al resto de la corporación. Yo tengo aquí una cámara, casi me meto la cabeza, Bueno, pues a dar besos a los más pequeños y decir que... A ver el traje. Muy bien. Bueno, pesa muchísimo. Qué guapos. Bueno, vamos a acompañar un poquitín. Porque creo que va a saludar a los más pequeños, ¿no? Así que vamos a ver si podemos... Ahí los vemos de momento. ¿Y ahora quién viene? Pues el que más expectación siempre trae, que es el Rey Negro, no lo sé, pero es el de más expectación. Aquí tenemos estos trajes, menudo poderío este año de Reyes Magos, menudo poderíos de trajes. Y esto que estamos en crisis económica, pero los reyes nunca tienen crisis, Son trajes antiguos, son de antes, no son de ahora. Muy bien, bueno,
Aquí seguimos, aquí con un primer plano de los dos reyes y ahora nos vamos a acercar un poquitín para allá porque ya llega el tercer rey, que es el más esperado yo creo, por los niños. ¿Me estás grabando a mí o al rey? A los dos. Bueno, yo soy otro rey, soy el rey Camañín. Un saludo, pues. Un saludo. ¿De dónde vienes tú? De Para Venezuela. Mira, mira, ¿oíste, Diego? Es para Venezuela decir que nosotros tenemos colgado en YouTube la cabalgata y la pueden ver en Venezuela. La vamos a montar. Luego, y la vamos ¿vale? a montar, claro que sí. Ya la dirección es A2 Producciones, todo junto, en YouTube y veis la cabalgata. Se lo dices en Venezuela, ¿vale? Porque nos pueden ver en Venezuela, en el mundo entero. Y vamos a ver, a saludar un poco con el rey. O recogemos al cortejo. Claro que sí. Aquí viene Mamadou y vienen todos. Hola, hola. Aplauso a todos ellos que están estando en la plaza. Hola, fuerte aplauso que se sientan aquí en Avilés. Bueno, ¿qué tal estamos? Bueno, bien, aquí pasando la fiesta de los Reyes. Sí. Y bueno, estupendo. Ya ves cómo Vaya trajes más guapos que traéis. aquí acompañando Baltasar. ¿Cómo te llamas? Gorgi. ¿Y Omar dónde está? Omar está aquí atrás. Bueno, voy a saludar al séquito del rey de Baltasar, el más querido. Hola, Salam Alaikum. Salam Alaikum. El séquito del hola. rey Baltasar. El rey, ¿dónde está? 1, 2, Ahí vamos. 3, 4, 5, vamos a ver, aquí tenemos más luz, nos quedamos aquí porque hay un poco de luz. Ahora mismo la plaza del Parche de Avilés. 600.000. Bienvenida a España, desde Oriente, el rey Baltasar. ¿Qué tal? Saludos a Avilés, ¿no? Vamos a llamar a Baltasar, niños. Aquí tenemos. ¡Hombre, mira! ¡Bien! El rey Baltasar. Hola, ¿qué tal? Salam alaikum. Bueno, Omar. Ala de uno, ala de dos, Dale. y ala Ahí de está. tres. Vamos a dejarnos un poco con la música. Baltasar reparte caramelos. ¡Ole! El séquito del rey Baltasar, el más bullanguero, el mejor. Ahí los tenemos. El rey Baltasar entrará en el ayuntamiento de Avilés. Hola, hola. Bueno, y ahora ya vamos a recibir al tercer rey mago, el más famoso de todos. Muy guapo. Bueno, pues nada. Ese y el de la marca. ¿De quién es? El de. ¿Quieres un poco chorizo? Aquí tengo el de. ¿Quieres un poco chorizo? No lo conocía, Chiri. No lo conocía. Bueno, pues aquí tenemos al rey. ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Oye! Y esperado por las autoridades pertinentes que, como dijimos, cerrarán. Vamos a. Este nunca haya. Bueno, ahí lo tenemos. Con un fuerte aplauso. Muy bien, ahí, ¡ale! Mira qué trajes más guapos, mira. Joder. Vaya poderío este año. El poderío más guapo, mira. Creo que me he buscado un conflicto internacional, regional, por haberme dicho lo que se lo diga al concejal, ¿eh? Lo dijiste tú. Aquí está el rey saludando. Voy a agacharme saludando a los componentes. Creo que me he buscado ya un conflicto, ¿eh? No te rías, ¿eh? No te rías, fue él el que me lo dijo. Me van a matar. Me van a matar. Bueno, pero es broma, estamos en una fecha que son muy señaladas. Hola, hola, aquí tenemos, Chiri, a los pajes de los reyes, a los pajes del rey Baltasar. ¿Qué tal la travesía? ¿Cómo viniste? ¿Bien? Bien, buenísimo, muy bien, genial. Genial. Sí, claro. ¿Viniste cansados? Sí, no, poco cansado, pero bueno, se acabó el caramelo y todos los muy niños bien, que quieren... muy bien, vale. Bueno, pues con una imagen del rey Baltasar y también saludando a la concejal de festejos, decir que saludarle de parte de Teleavilés, de todo el pueblo de Avilés. Muy bien, y decir que los niños han sido muy buenos, no les traerás carbón, ¿no? Sí, sí. ¿Traes carbón? No. No. Los niños de Avilés soporta muy bien. Oye, me han dicho allí, mira, que él me ha dicho que traías un carbón especial. Venga, nada, decir que estamos en el día más señalado
del año, Chiris? ¿Qué tal, mi rey? Bien. A ver, vamos a saludar a los reyes. ¡Reyes! ¡Viva Gaspar! ¡Viva Gaspar! ¡Viva ¡Viva Baltasar! Bueno, pues ahora quería decir, ¿qué les van a preparar ahora, Pilar? ¿Les Van a vais hablar, preparar? van a hablar. Ah, van a hablar. Van a hablar y luego van al hospital. Ay, y voy a coger el moflete. El mofletes. Vale. Oye. José, tiene el mofletes ahí, ¿no? Bueno, yo les voy a dejar ahora porque van a hablar desde el ayuntamiento para recoger las palabras. Pero os voy a dejaros con una imagen de ese y el camión de los regalos. ¡Fuerte el aplauso a los regalos! ¡Qué guapo, qué guapo! Voy a ver si traigo algo para Camaño. El camión. ¡Chere! ¿Dónde está mi regalo? Aquí va. ¿Dónde está mi regalo? Tráelo ahí. Bien todo, sí. Que yo un camión básico. Llega para abajo, llega para arriba y fais invisible. Y luego cierra esta cabalgata del año 2012. La tierra, nada más y nada menos que el moflete. Así que vamos a ver si hay el carbón. Que se portaron mal. Mira ahí el carbón. Está diciendo el paisano vamos a ver. del carbón que tiene mucho carbón porque los niños se portaron mal. No puede ser. Yo todos los que pregunté dije... La que me armaron hoy a mí. La que me armaron. Todos estamos espiando todo el año. Ay, madre, hay que tener mucho ¿Y aquí donde viene el carbón? Sí, y ahí donde viene el carbón. ¡Qué panforo por cerraros el Niemeyer! Diciéndomelo el paisano del camión. Pase, pase. Circule, circule. Chere! ¡A la venga para acá! Bueno. Este año caiga alguno carbón, así que esta noche hay que portarse muy bien. Hay que hacer lo que dicen los... Bueno, pues nada, señoras, señores. Son, muy tempraninos. Ellos tienen que ir para la cama. Vamos a escuchar ahora, después de ver el carbón. ¿Dónde está el carbón? A ver. Hombre, fuerte el aplauso. Dame una piedra carbón. Algún incidente con el carbón y los regalos. No llego a coger una piedra carbón. Y el mofletes, el coche de bomberos. Vamos a saludar a los más pequeños con esta imagen. Os vamos a dejar con las palabras de los tres reyes que desde el balcón municipal pues darán un saludo a toda la gente. Venga, el bombero Jorge, ¿qué tal, amigo? Saluda al pueblo de Avilés. Vamos a darle un fuerte aplauso al bombero Jorge. Vale, claro que sí. ¡Hala! Así que con una imagen de estos volvemos nada desde el balcón. Sí que tenéis bandera. Bueno, pues ahí vemos ya en la entrada al ayuntamiento, al consistorio de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que mandarán un saludo desde el balcón del ayuntamiento para todos los niños de Avilés y por supuesto de la comarca, y los que han venido de fuera, que yo he hablado con gente de Madrid, de Valencia, he hablado con mucha gente de fuera que probablemente sea el día para ellos, para los de fuera y para los de aquí, el más importante de su vida, el de la llegada de los Reyes Magos. Saludo a Melchor, saludo a Gaspar y también saludo a Baltasar. Vamos a dejarles subiendo esta escalinata, darán unas palabras desde el balcón, decir que agradecer a todos los que nos están viendo a través de Teleavilés esta cabalgata que finalizamos desde aquí, justo desde el hall del ayuntamiento. Bueno, pues agradecer al ayuntamiento, a la concejalía de festejos y también a la de deportes y por supuesto mañana podéis ir a comer a Casa Moisés, también podéis ir a la muralla, Construcciones Campelo, Museo y Construcciones Alfercán, Iberlep, Suministros Electromecánicos Elexa, Luz Dental, Marmolería Consolación, El Blimal y Showroom. Os desean un feliz día de Reyes a todos los avilesinos. También voy a recordar que si queréis ver en YouTube esta cabalgata y todos los programas de Toño Camaño, si no lo podéis ver por televisión, por YouTube. ¿Y dónde lo tenéis que entrar? A2 Producciones, todo junto, A2 Producciones en YouTube. Podéis ver esta cabalgata y todo. Y ahora ya finalizamos desde el balcón municipal.
couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Hemos hecho un largo viaje. Venimos de países muy lejanos y tenéis mucha suerte. ¿Sabéis por qué? Pues porque hemos llegado a una ciudad pequeña, pero muy bonita y acogedora. Y eso es un valor que tenéis que tener en cuenta. Es una gran ciudad, Avilés. Y ahora os quiero pedir 3 cosas, muy importantes las 3. La primera, que seáis buenos. ¿Habéis sido buenos? Pues siempre lo deberíais ser. Y siempre hacer caso a vuestros padres, porque son las personas que más os quieren. Siempre debéis hacerles caso. La segunda, hoy, antes de acostaros, tenéis que prometerme que os acordaréis de los niños del mundo que no tienen la posibilidad de disfrutar como disfrutáis día a día vosotros de todo lo que os rodea. ¿Me lo prometéis? Y la tercera, que es muy importante también, debéis acostaros pronto. Sabéis que nosotros hemos hecho un largo viaje y nos queda una noche muy larga. Nuestros camellos están descansando porque tienen que recorrer todas las casas de Avilés. Y lo que voy a pediros es que los camellos, igual que nosotros, necesitan esta noche que vosotros en vuestras casas con vuestros padres les dejéis un poco de agua y un poco de comida. Veréis cómo os lo van a agradecer, y si los camellos os lo agradecen, nosotros también. Porque los camellos, a fin de cuentas, viajan con nosotros todo el tiempo y son de verdad los que sufren esta noche el trabajo más duro, llevaros los regalos a vuestra casa. ¿Me prometéis que les vais a dejar el agua y la comida? Veréis cómo os lo agradece y por la mañana no queda nada. Ahora le doy la palabra a mi compañero, el Rey Gaspar. Hola, niños de Avilés. Buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros, afortunadamente, también estamos bien. Pero como decía el rey Melchor, venimos de países muy lejanos, nos tuvimos que hacer a la mar y tuvimos muchos temporales y muchos malos tiempos. De hecho, Baltasar llegó un poco mareado y a mí se me pusieron las barbas de punta. Por el susto, claro. Pero bueno, una vez que enfocamos la ría de Avilés, vino la calma, el buen tiempo, vimos una ciudad muy bonita y ya nos sentimos muy contentos de haber llegado aquí a hacer nuestro trabajo. Yo quiero que los niños de Avilés sepan que tienen mucha suerte, por 2 cosas. Por vivir en una ciudad muy bonita y acogedora y de buena gente, y por otra parte, por vivir en un país que, a pesar de la crisis, esa palabra que se han inventado las personas mayores, todavía los reyes van a traer algo a cada una de las casas y no se va a quedar nadie sin regalo. Solamente habrá carbón para algunos malos que los hay, pero no niños. Los malos suelen ser mayores, a esos les vamos a traer carbón, pero a los niños a ninguno. Todos los niños van a tener su regalo. Y naturalmente lo que esperamos, como decía también el rey Melchor, es que os acostéis pronto, que os relajéis, que vayáis pronto para la cama, para empezar nosotros cuanto antes a hacer nuestra labor de reparto de juguetes por todas las casas de la villa de Avilés. Y también, insisto en lo que decía el rey Melchor, de ser buenos, acordarse de la gente que no tiene nada, que vive en otros países, acordarse todos los días, ser buenos con los padres, ser buenos con los amigos, ser buenos con los compañeros del cole. En definitiva, ser buenos niños, para luego en el futuro ser buenos mayores, y no como ahora que hay mayores que son muy malos, a los que por supuesto les vamos a traer mucho carbón. Por lo tanto, nada más que daros las gracias por recibirnos, por hacernos este gran recibimiento por las calles de Avilés, por estar aquí viéndonos y escuchándonos,
Gracias que hacemos extensivas a las autoridades, a los camellos, a los pajes, a los caballos, a los ayudantes y a toda la gente que tuvo que trabajar mucho para que pudiéramos llegar aquí. Porque hemos llegado gracias al trabajo de mucha gente y eso hay que agradecerlo. Por lo tanto, antes de dar la palabra al rey Baltasar, ya sé que es el favorito de muchos niños, pero todos tenemos nuestros favoritos, tanto Melchor como Gaspar, insistir en que seáis buenos y vayáis pronto para la cama. Y no tener ninguna duda de que vais a tener el regalo que pedisteis, porque todos, absolutamente todos, habéis tenido un comportamiento excelente. Así que, feliz noche a todos los niños de Oiles. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Habéis portado muy bien o no? No escucho. Ay, nosotros, como sabéis, habíamos hecho un viaje muy lejos y con lo que traíamos, como pesa mucho, llegamos muy cansados. Entonces, para que no nos fastidiemos más, nosotros vamos a decir que vayáis tan pronto para cama, porque mañana vais a encontrar muchos regalos, ¿sabes? Party hop, mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.